Bueno, ¿cómo están, máquinas? Hoy el contenido no va a ser de motivación. Estamos aquí con un amigo del colegio. Se llama Julián, Julián. ¿Qué? Julián Cruz. ¿Cuántos años tiene Julián Cruz? Parce, yo por el momento tengo 17 años. 17. Marica, me gana en edad, pero yo le gano en músculo. Estamos aquí. Hoy el video va a ser diferente y va a ser como... Vamos a contar historias paranormales de sucesos que nos pasaron en la vida real. Y pues sí, hay que variar también bastante el contenido, no solo el contenido tiene que ser de motivación, no solo de gimnasia, también hay que meterle un poquito de como historia y profundización a muchas cosas también. Algo un poco paranormal. ¿Cómo? Algo un poco paranormal para que suene más. Sí, entonces, Algo de ¿quiere otro empezar mundo. usted con su historia o empiezo yo? Parce, pues a mí la verdad me gustaría empezar, weón. Parce, se supone, pues digamos, más o menos cuando yo tenía más o menos la edad de tipo 6 7 años, pues nada, yo me encontraba en mi casa ese día y yo me encontraba, no, vale, me estoy bien ahorita. Yo me encontraba en mi casa ese día y parchado, pues yo estaba ahí literalmente, pues como en mi rutina diaria, como un niño pequeño, simplemente pues iba a estudiar al preescolar y ya volví a la casa, yo qué sé, ver televisión o muñecos, cosas así. Y resulta el caso de que me encontraba un día en la mañana, en ese caso, güiro. Pero en ese caso, estaba yo, me estaban a mí cuidando la verdad y la niñera tuvo que ir, digamos, a comprar algún implemento pues para la casa. Y ahí en ese entonces yo me quedé solo ahí como literal, eso fue un transcurso más o menos de 15, 30, 40 minutos, algo así. Y cuando, no sé, estaba literalmente viendo televisión en mi cama y de la nada me empieza a aparecer una sombra, bueno, ¿usted ha escuchado hablar sobre el sombrerero? Sí, mano, sí, o sea, usted lo que dice es como esa silueta similar al sombrerero, como, sí, como ese Como aspecto, ese aspecto raro, como si fuera jorobado, marica, pues el como aspecto es como, Madeleine. Sí. pero, pero sí, como si fuera todo, como si fuera jorobado y sino, como si no tuviera cabeza, sino que tuviera solamente, como solamente El sombrero. sí, solamente ese sombrero y ya, solamente se le veía la forma del sombrero y la espalda. Y ese espectro literalmente se plasmó ahí en toda la pared de al lado de una ventana, pero en ese entonces no, pues la ventana tenía una cortina y no había luz, no había nada que lo tenía que reflejar. Sí, o sea, es como, Y eso es lo que dije yo, uy, parce. Pues yo ahí de pequeño, obviamente, fue puta mera cagalera, weón. Yo lo primero que hice fue como no sé, taparme con las cobijas, la vieja confiable, weón. las cobijas debajo Yo, de la cobija no pasa nada. debajo de las cobijas no pasa nada, weón, todo bien. Y sí, weón, incluso pues yo ya me puse a pensar y, uy, parce, qué vuelta eso, weón, ya. Pues uno solamente lo ve al susto, pero uno de niño solamente sigue la rutina, pero uno se pone a analizar y, uy, parce, pues qué vuelta como pasa en ese entorno también y como le pasa a uno. Incluso ese mismo día, pues después de que yo pues me pasa ese susto y me tapo con las cobijas, yo me quedo así sentado normal. Y, y simplemente, no sé, de la nada me dormí, weón. Y mi madre llegó y me despertó, weón, y yo estaba así sentado, normal, como si estuviera sentado así, pero ni siquiera estaba, pues acostado en algo, estaba en la mitad de la cama así, estaba en la mitad de la cama así, y yo voy, parce, pues, y literalmente llegó mi mamá y me despertó, weón, y en eso yo tenía la frente sudando frío, weón, y yo, uy, qué volta ese día, la verdad, ese día fue muy heavy, muy heavy, pues no considero como algo traumático, pero uy, duro, como, No, y es algo raro que la mayoría de sucesos paranormales suceden es cuando usted es niño.
O sea, no solo cuando, weón. cuando usted va creciendo, le van como dejando de pasar las cosas, pero cuando usted es niño, hay muchas probabilidades de que lo puedan espantar o algún suceso paranormal, ¿me entienden? Ya terminó usted ahí su historia. Bueno, pues me gustaría saber qué pensó como usted en ese momento que vio usted la silueta ahí. Parce, sabe que, pues ahí yo en ese momento, weón, yo, miedo, parce, un temor grande, weón, y lo primero que intenté, como le iba a hacer, es taparme las cobijas, y la verdad, sobrepensar mucho, weón, en eso de que iba a pasar también, asustado como en ese momento de que pasara cualquier cosa, y muy atento de lo que pasara, pero aún así como que, uy, parce, pues fue muy, como muy aterrador en cierta parte. Y coma, Hay que comer hay que comer. para reponer energías porque en la noche no dormimos. Bueno, mi historia, mano. A mí me espantaron mucho cuando yo tenía tipo la edad de 9, 10, 11 años. Yo era muy gordo. Pues hay gente que me conoció también así cuando yo era gordísimo. O sea, yo tenía obesidad mórbida a los 10 años. No cuidaba mi salud. Y a mí me pasaron muchas cosas cuando estaba pequeño, así a tipo esa. Nosotros, Lo que estábamos hablando, sí, esa que influencia solo, de los cuerpos, ¿cómo se sí, llamaba? lo de. No, pero eso no tiene nada que ver en este tema. No, pero pues de, como de como de, El anchor, hay ciertas personas que comen más y no sí, y no engordan, engordan. y hay unas que comen menos y engordan mucho más, y hay unas que, digamos, simplemente engordan, depende de lo que coman en sí, o sea, lo normal. Pero en sí, también eso es de por sí muy relativo en pues, cualquier persona también. Sí. Espere, yo me pongo el micrófono por aquí. A mí me gusta tenerlo aquí en la gorra. Parce, ¿sabe que voy a empezar con mi historia? Bueno, la historia mía. Tengo bastantes, pero vamos a irla contando por partes. Yo cuento una, él cuenta otra, porque no es justo pues yo contar todas y él no contar nada prácticamente. Bueno, entonces, una que sí recuerdo es que en la casa donde yo vivía, eso era en el barrio en el Porvenir, allí queda por la Yunque. En una casa, nosotros, para los que no saben, yo no soy de acá de Medellín, yo nací en Bucaramanga, me vine a vivir acá a Medellín en el 2016. Entonces, las cosas que pasaban en esa casa eran muy locas, o sea, en esa casa me acuerdo tanto que en esa casa había un bombillo que no prendía, nunca prendió, no prendía. Y una vez yo estaba recostado viendo una película con mi papá y mi mamá y se prendió ese bombillo de la nada y se escuchó como como el tacto cuando uno hace que prende un bombillo, que eso suena como tac. Eso, No, ese se escuchó, estallido. sí, se escuchó eso. Y se prendió el bombillo que nunca prendía, nunca se había prendido. Entonces me levanté yo y me dirigí a ese bombillo y lo miré y por más de que yo tratara de apagarlo, no se podía apagar. Hasta que de la nada se apagó. Pues le hice así y se apagó, lo toqué y se apagó. Y volví a intentar prenderlo para ver si era que ese bombillo ya empezaba a funcionar y parce, el bombillo no seguía igual. Estaba quemado esos cables de ahí, por eso era que no prendía, pero de la nada se prendió así como de la nada y cuando lo intenté prender yo no se prendió, ¿me entiende? Y es algo raro porque en esa casa pasaban muchas cosas, pues Va a pasar cosas a mí ilógicas. me dijeron que supuestamente en esa casa vivía un señor que era como matón, por decirlo así, era sicario y a él lo mataron ahí en esa casa supuestamente. Y en esa casa pasaban muchas cosas muy extrañas porque en esa casa habían cucarachas por montón, o sea, usted entraba y cucarachas en todos lados. Entonces, a mí nunca me agradaron tampoco las cucarachas también y era como asqueroso. Y habían cucarachas en todo lado. Y en esa casa eh, se apareció una silueta de una persona grande que no tenía ojos y la persona era toda negra. Negra en el sentido tipo que no un negro
ya la cagué, man. Entonces, sí, una persona que no tenía, era como una sombra. Era una persona que era como una sombra, no tenía ni cara, ni nada, ni voz. Y simplemente usted estaba sentado en su cama o estaba acostado viendo una película y de la nada se veía como la persona pasaba por la puerta. O sea, pasaba derecho y era una persona que tipo de altura era como por ahí 2 metros 7, 2 metros 6, no era una persona bajita. Y se veía como pasaba esa persona y y pasaba hacia ese lado y cuando usted salía a mirar a ver qué era, no, simplemente no había nada. Y siempre pasaba era como hacia los lados del baño. Y ese baño era que tenía una puerta que era muy difícil de abrir. Usted para abrirla literal tenía que hacer hoy un poco de maromas para poder jalarla. Era una puerta muy dura. Y debido a eso, siempre se veía como que esa persona pasaba hacia el baño. Cuando pasaba hacia el baño se escuchaban como unos perros peleando allá dentro del baño. Literal se escuchaban como cuando dos perros se agarran a pelear. Así. Y usted entraba y como les digo, ustedes no veían nada. Y más de una vez siempre pasaba eso. Y hasta mi papá, mi mamá lo llegó a ver. Y un día estaba yo solo en la casa, estaba lloviendo. Y yo vi como que esa silueta pasó hacia el baño. Y yo escuché cómo abrió la puerta. Como les digo, era una puerta que no era como fácil de abrir. Y se escuchó como se abrió la puerta y se volvió a cerrar. Se volvió a escuchar el mismo sonido de los perros peleando. Y se calmó todo de la nada y yo quedé como en shock, yo no me podía ni mover, no sabía qué pensar. Cuando de la nada yo escuché que gritaron mi nombre, weón, ahí fue cuando yo me cagué. Cuando gritaron mi nombre, yo dije, fuck, yo dije cuando gritaron mi nombre, yo ya me cargó todo, ya me cargó todo y que le sepa el nombre a uno. Entonces, sí, no cualquier persona a esa edad que yo tenía, por ejemplo, a los 10 años, no cualquier persona, no sabe uno cómo tomarlo, no sabe uno qué hacer, cómo actuar. Yo siempre fui una persona que desde pequeño mantenía como solo, porque mis papás mantenían trabajando, entonces siempre mantenía solo en la casa. Y sí, a veces habían días que hasta me tocaba quedarme a dormir solo y sí, y entonces ese suceso es algo extraño y eso no se me borra de la mente junto a otras cosas que solo en esa casa me llegaron a espantar. En esa y en otra que era donde yo vivía con mi papá en Sabana de Torres. Solo me espantaron una vez allá, pero en esa casa me espantaron bastantes veces, muchísimas, que ya llegaba el punto en el que yo como empecé de niño como a normalizar eso, como me espantaban y yo ya decía es algo que suele ocurrir diariamente, o sea, ya me estaba como acostumbrando a que me mantuvieran espantando. Y bueno, esa fue mi historia también y ahorita les contaré otra. Va con la historia del compa Julio, que vamos a ver qué otra historia cuenta y ya después viene la otra mía, que esa sí es muy, me la estaba guardando porque es muy importante, esa sí ya es con contacto físico y todo. Uy, parce, bueno, la verdad esta no es como suceso pues que algo me haya pasado a mí ni nada, sino más que todo una historia que me hayan contado pues de parte de mi familia. Y nada, resulta y sucede que un día, digámoslo, en una finca en el municipio de La Ceja, pues vivía, digamos, el abuelo de mi abuela, ¿sí o qué? Uy, mano, hablando de finca, a mí una vez me escupió una bruja. Uy, mano, me escupió una bruja y me levanté con el pecho, con el cuerpo todo brotado, literal estaba cubierto como en granos, como en pepitas, mano. Es algo, me sentía asqueroso al mirarme en el espejo y verme así como tan brotado. Y no sabía porque yo estaba durmiendo y tenía la misma edad. Yo creo que fue el mismo año ese. Estábamos en una finca, creo que era en Venecia. Y yo me levanté así brotado de la nada y allá había pues le habían contado a mí y a mis papás que ahí rondaba una bruja. Cuando yo me levanté así, lo primero que ellos dijeron es,
lo escupió una bruja, porque es que literal, la finca era alejada, o sea, no era que era como que hay una finca y al lado hay otra, o sea, era en la mierda, era en un monte, literal, la finca era muy grande, no había nadie por ahí, y se escuchaban las noches como alguien rondaba la casa y como se escuchaban risas, mano. Y Gente entonces, loca. y entonces, cuando yo me levanté así, no entendía como una explicación el por qué. Porque mosquitos no era un brote de No, picadura de mosco. Entonces, era algo muy raro. sí, cuando el que vivía en la casa me vio y dijo, fue eso, que me escupió una bruja, man. Uy, sí. Ahorita Qué les cuento esa fuerte, historia weón. bien. Bueno, y continuamos con la mía. Parece que sí, a lo que iba en el municipio de La Sea, pues digamos el abuelo de mi abuela, eh, pues vivía con, digamos, dos tías mías y mi abuela. Y en uno de esos casos era, digamos, un sábado y creo que era un 31, un 29, weón, de diciembre. Ah, no, un 31 de diciembre, perdón. Uy, en esas fechas también es. Espantan mucho, weón. Uno no cree, pero ahí espantan más. Pero sí, weón, en cierta parte era un 31 de diciembre, era como un sábado. Y en todo caso, pues, digamos, una de esas hermanas de mi abuela, pues de una de mis tías de mi abuela, fueron a comprar, pues fueron a farrear, ¿sí o qué? Fueron a tomar así los traguitos normal y en eso pues se fueron digamos a cierto pueblo, que ellas vivían en finca y así. Y les tocaba ir, digamos así, se fueron a tomar al pueblo normal y subieron más o menos como a las, más o menos tipo 11 más o menos tipo 11 Como una o señal de Vanegas. 11:30. Lo veo. La voy. Ah, qué chimba. Y más o menos las 11 12 más o menos, eran como las 11:30 ya para tirar las 12. Pero vamos a continuar otra vez porque hubo una interrupción. Ya, pues prosiga. Bueno, parce, y sí, en todo caso, pues sí, weón, en ese caso, mi tía ya está, pues ya había tomado lo que iba a tomar y así. Y en esas ya eran como tipo 11:30 de la noche. Y resulta pues que iba normal, como por la trocha que ellos siempre circulan pues para ir a su finca. Y cuentan que pues ella ya, mi tía ya iba sola. Me cuentan que de ahí ya ella literalmente pues empezaba como a sentir una bruja supuestamente. Ella empezaba como a escuchar, como que los árboles se empezaban a mover Qué así miedo. rápido, como si algo estuviera en los árboles, empezaran a brincar de un árbol a Como un otro, mono. como un mono. Y, y que cuando menos piensa la llegó a dar hasta, incluso en toda la trocha del camino, pues obviamente en la trocha no hay árboles, entonces tiene un filo para ver. Literal en toda la mitad de ese filo, weón, se le hizo esa bruja en el aire, weón. Y se le apareció como por 5 segundos y se desvaneció. Después ya, pues Sí, se asustó ya prácticamente. toda Sara, weón, pues mi tía. Y parce, weón, pues ella normal prosiguió su camino, weón. Y llegó a un punto de que, parce, no sé, ella como que la empezó a coger como una cierta esquizofrenia, weón, en ese entonces. Sí, se empezó a volver loca. Porque el susto, como ella borracha también. Entonces el susto también, eso la dejó la borrachera ahí mismo. y, y sí, entonces como le digo, weón, ella como que no sé, empezó a maquinar mucho, weón, de eso. Y ya empezó a contar a A lo último. sobrepensar. No, y sabes qué, y después de eso nos empezó a contar, weón, de que mucho, literalmente ya faltan como más o menos el recorrido de 2 cuadras para llegar a la finca. Y en eso de ella vio que se había arrimado un caballo, weón, negro, con ojos que llamas, weón, pues con Uy, ojos no. rojos, weón, literal. Es una cola con cabellera de fuego, weón.
y unas patas, pues las patas eran blancas, weón. El caballo era literalmente negro. Y yo, ush. Y en todo caso, supuestamente ella ahí vio eso y empezó a correr. Y empezó supuestamente a sentir los pasos de ese caballo como si lo estuviera siguiendo. Y ella llegó ahí mismo a esa finca y llegó toda, pues toda paniqueada, así, weón, toda asustada, weón. No sabía ni qué hacer, ni dónde meterse. Y literalmente, incluso ella dijo, pues cuando llegó, lo primero que dijo, ay, va, hay un caballo allá, todo veo, un caballo de fuego, toda borracha. Ellos no le empezaron a creer. Es que, asómese por la ventana, asómese por la ventana. Y justo se asomaron por la ventana, weón, y vieron ese mismo caballo, deambulando por todo el potrero, weón. Dijeron que había dado como 2 vueltas y se desvaneció esa gonorrea, weón. Y yo, uy, parce, que sí, pues qué vuelta, weón, eso fue hey, eso fue, uy, parce. Las brujas se pueden transformar en animales, weón. Eso es la vuelta también. Eso es, qué vuelta. Continúe con la historia, Bueno, man. yo continúo con otra mía, pero es que esta ya es como más personal. Y hay gente que no lo va a creer, pero yo sé que sí es verdad. Parce, yo a la misma edad, cuando era niño, póngale 19 años, parce, yo digo que era el diablo lo que me estaba, lo que me estaba como persiguiendo, weón, porque es que ya esa edad, yo de niño siempre me empezó como a agarrar rabia. Me gustaban mucho las peleas, los problemas y pues mantenía peleando y todas las cosas. Y a esa temprana edad ya me gustaba todos los problemas, las peleas, pero era más que todo por lo que yo mantenía siempre solo. Entonces como esa soledad me empezaba como a fluir y ya con cualquier persona me quería desquitar peleando. Y entonces yo ya esa edad tenía mucha maldad que llegaba al punto en el que en la casa yo no sé qué me pasaba, mano. Quemaba cosas. En la casa, mano, quemaba cosas. Una vez llegó mi mamá del trabajo y me encontró quemando una lata de aerosol inflamable. Me encontró quemando la mano. Usted sabe lo que es una lata de aerosol inflamable. Eso en cualquier momento explota. Y, y entonces sí, era como debía esa maldad. Y yo no me daba cuenta de. Yo pensaba que era normal lo que estaba haciendo a mi edad. Y a mí en los sueños era como un tipo de. Es que no sé cómo explicar como que era lo que me atormentaba. Era una silueta normal. Yo me levantaba asustado, con el corazón a mil, porque era una silueta que siempre en los sueños me decía como, me tomaba como el hombro tipo así, me volteaba a mirar y era una mano muy pesada y me decía que me fuera con él. Era un hombre porque me decía que me fuera con él. Me decía que me fuera con el huevón y que le tomara la mano. Mas sin embargo yo no, yo era como, era un sueño muy real, como si estuviera pasando en la vida real en verdad. Y y me tomaba el hombro y me decía que le diera la mano y me fuera con él. Yo sin embargo no lo hice porque era como ese miedo y sin embargo yo no podía hablar. Básicamente solo le podía hablar como con expresiones, como tipo así. Y era como eso lo que me estaba atormentando y siempre, la mayoría de veces, casi siempre todas las semanas soñaba con eso y que él me decía que me fuera con él. O sea que un día se lo pude responder y le dije que no me iba a ir con él. Literal me acechaba siempre, era diciéndome, vente conmigo, vamos a tal parte. Sí, mano, era algo así, parce, yo pensaba que era el diablo hasta el día que le pude responder, que me dijo que le diera mi alma. Le dijo, deme su alma y usted va a ser feliz. Y yo le dije que no. Cuando en el momento que yo le dije que no, parce, me hizo así en el pecho. Y fue como que yo me levé y caí en la cama y ahí volví a despertar, me levanté pálido, con vómito.
Sí, bueno, era como eso lo que me estaba acechando y incluso después de eso, en ese tiempo me quedó una marca en el pecho, que era como una marca de venas y me quedó como un diamante, como la forma de un diamante, era como un rombo y se me veía desde acá, desde el hombro empezaba y acá formaba como el rombo y era como eso y me decía que le entregara mi alma, mano, y eso es delicado y yo a nadie le llegué a comentar esa historia, mano, y es primera vez que la estoy contando, pero yo a nadie le llegué a comentar esa historia ni a mi mamá porque tenía como miedo de que pasara algo después de eso. Y sí, la marca me quedó donde él me puso la mano acá. Y cuando yo me levantaba como con esa pesadez acá en el hombro y sentía como si él me tuviera la mano todavía ahí. Y, y aún así seguía yo en peleas y haciendo locuras a temprana edad porque yo era era loquito, me estaba volviendo loquito. Y ya, esa es otra historia de las mías. Sigue otra con la de Julio, esa fue sencilla, pero pensativa. Bueno, parce, a ver, parce, no, yo lo que les puedo contar, a ver si me acuerdo de uno. Otra que se haya pasado. Una que me haya pasado a mí. No, sí, esas. Bueno, pues, se supone, pues, eso pasa literalmente también en la misma finca, weón, pero de mi abuela, en el municipio de La Ceja. Y sí, weón, pues en esa me encontraba yo, weón, era también un diciembre. Porque pues casi a veces frecuento los diciembres a ir a visitar a esa gente, pues a mis familiares así. Vivir en familia. Eso, y como cambiar de ambiente. Y en cierta parte, bueno, estábamos como más o menos, eso no fue un 31, eso más o menos fue como un 26, un 25. Y era una tarde normal, weón. La tarde fue muy normal, todo parchado, fue muy tranquilo, la rutina fue muy normal. Y no sé, llegó el punto como de más o menos la- como más o menos a las 5 y media, porque ya estaba medio de día y ya estaba como atardeciendo. Entonces, en esas, pues, con las personas con las que yo estaba, pues estaban tomando y así, y necesitaban ir por más trago, weón, y pues fueron en cierto carro, pues ahí, y literalmente todos se fueron, y solamente quedaron dos personas en la finca, que era pues mi papá y yo. Y pues en ese sitio, pues en ese lote, con esos lotes ahí, hay como más o menos entre tres fincas. Entonces mi padre estaba en una finca trabajando en ciertas cosas con una madera y así. Y yo pues estaba simplemente como disfrutando el atardecer porque pues me agradaba mucho ver como parcharme mucho allá porque era como un ambiente muy tranquilo, muy agradable en, sí, en cierta parte. Y, y nada, pues yo estaba en un pasillo sentado y a mí ya me habían contado de que por ahí se aparecía un bulto negro o una silueta. Sí, un día normal en Medellín. Estoy caminando por la calle y una bolsa con brazos. Una bolsa con brazos. Pero pues una Mentira, Medellín especie es muy bueno. sí, Es mentira, Medellín es muy bueno. Medellín es vida. Aunque también hay mucha maldad también, como en todos lugares, güey. Sí, No solo Medellín, ¿qué pasa eso? sí, eso es verdad, weón. Pero bueno, entonces llegamos al punto, weón, de más bien como pues yo llegué y me parché normal, como le iba a ver el atardecer, normal. Ya me habían contado eso, pero yo la verdad no lo tenía eso en cuenta, no lo tenía como muy en la cabeza siempre. No Yo le prestaba solamente, atención. sí, yo solamente como que, uh, Siga, siga. yo solamente como que, pues me parchaba solamente y ya, bueno, si me pasa bien, normal. Pero, uy, parce, pues yo estaba ahí literal en todo el pasillo y yo miro literal así hacia una esquina. Yo la verdad pues yo estaba presintiendo algo, o sea que uno puede, Como cuando lo están mirando. como eso, Por como muy ejemplo, pardo, cuando a mí me como, pasa es que
estoy dormido y de la nada me levanto a las 3 de la mañana, weón, y yo siento que me están mirando. Me da mucha sed. No sé por qué, me levanto a esa hora. Hay veces que siento como que es porque me están observando o algo. Pero hay veces que me levanto a esa hora y se me vienen muchos recuerdos a la mente y me hacen como sobrepensar mucho las cosas y al punto de llorar. Al punto de recordarme de los seres queridos, de la gente que se ha ido, mano. Es duro. Duro. Pero bueno, a lo que voy yo, weón, parece estaba ahí sentado, weón, y se me aparece eso, weón. Pues en una esquina, literalmente solamente muestra como esta parte del torso en una esquina. Se asoma así un rato, una cosa negra, weón, o sea, literalmente era una cabeza, un hombro, y ya. Pero era negro, como si fuera humo Negro negro, mate. como si fuera un humo concentrado ahí. Como humo de carroya. Eso, algo así. Y yo, uy, parce, ¿eso qué es, weón? Y se desapareció, weón. Yo quedé azarado. Y yo me quedé, pues, pero sin embargo, yo quedé ahí porque yo no, pues, parchado, weón, estamos en el monte, ¿qué me puede pasar? Y nada, yo sí me quedé viendo ahí otro rato, weón. Y esa chimba rimó una, Otra vez. 2 veces, weón. Arrimó 2 veces y lo hizo, pues la segunda vez que volví a ver y hizo eso y volvió a aparecer y ya se desapareció. Y yo, uy, parce, que Estaba pues, pensativo. sí, que yo pensaba, no, ya mismo me entré pa la pieza con de mi abuela y yo me quedé ahí, weón, y yo no, uy, quieta, pero sí, en cierta parte, uy, yo Y la me quedé, llorona se me aparece en esos momentos, la cojo y le hago 3 hijos para que deje de molestar. qué chimba. Porque ella solo busca 2 y le hago un tercero. Ah, no, qué Le chimba. hago trillizos, no mentiras. Y se imagina que no, pero uy, no, qué bueno. Soy fiel y soy fiel así sea con un espanto. Pero le soy fiel a la persona que quiero. Con un espanto. Bueno, como así que con un espanto. En el fondo. Otra, bueno, esa historia ya es como más personal en mi vida porque esta historia tiene que ver con la pérdida de mi mejor amigo Juan Manuel Vanegas, que se murió, bueno, él fue atropellado el 27 de diciembre junto con su novia en la variante de Caldas por las partes del Puente Rojo. Cuando a él le pasó eso, yo estaba en Bucaramanga. eh, Estaba en Bucaramanga pues quedándome con mi papá. Mi papá todavía vive en Bucaramanga y yo me fui a quedar con él. Yo allá empecé en el gimnasio. Allá fue donde empecé en el gimnasio y el día que le pasó eso a él, yo no estaba enterado. A él le pasó eso como, si no me equivoco, fue eso de las 7 de la tarde. Yo estaba en el gimnasio a esa hora porque yo acostumbraba a ir al gimnasio en la noche, solo en la noche. Y ese gimnasio lo cerraban tipo 10 de la noche. Entonces yo era una de las personas que como era nuevo me tardaba mucho en la rutina. O sea, si iba de noche, salía cuando ya no había nadie. O sea, yo me quedaba hasta que ya no había nadie en el gimnasio, solo yo. Y los entrenadores y los que cerraban ahí. Para completar la rutina. Y en ese tiempo yo hablaba mucho con el dueño del gimnasio y con los entrenadores. Y ese día no estaba enterado de lo que le pasó a mi mejor amigo. Y estaba en Bucaramanga. Cuando a él le sucedió eso, yo aún no estaba enterado y yo estaba en el gimnasio. Y eran como eso de las 10, ya estaban siendo las 10, ya tocaba cerrar todo. El entrenador que quedaba, que era el encargado de cerrar, me dijo que apagara todo y bajara. Cuando yo apagué todo y bajé al primer piso, me di cuenta de que se me había quedado la chaqueta. Ese era un gimnasio de 4 pisos y se me había quedado la chaqueta. Se me había quedado en el tercero junto con los audífonos. Cuando yo me quedé, cuando yo me devolví por la chaqueta, ya obviamente todo estaba apagado porque yo lo había apagado antes. Entonces, y ya habían bajado incluso hasta ¿cómo es que se llama eso? Los tacos. ¿Cómo es que se llama esa vaina? Los breques. Ya los habían bajado
todos, o sea, ya no había forma de prender la luz, entonces empecé a alumbrar con la linterna. En el momento que yo agarré la chaqueta, yo sentí como que me estaban observando. Lo que hice yo en ese momento fue agarrar la chaqueta lo más rápido posible porque me dio miedo. Y agarré la chaqueta y se me cayeron los audífonos. Entonces yo lo recogí como pude. Yo no me había dado cuenta que los audífonos se salieron de la caja. O sea, se cayeron. En el momento que yo me di la vuelta para irme ya, para empezar a bajar las escaleras, sentí atrás mío, sentí como zapateaban atrás mío, como si me estuvieran persiguiendo. Me dio un miedo que yo bajé esas escaleras rápido como pude. Cuando yo bajé las escaleras y bajé rápido, entonces ya salí del gimnasio y yo le conté eso al recepcionista y yo le dije, oye mano, arriba me espantaron en el tercer piso, yo sentí como me perseguían. Y es que es verdad, yo sentí como me perseguían porque escuchaba como el piso, como se escuchaban los zapateos en el piso y no había nadie allá en el gimnasio, solo yo, el recepcionista y un pelado y una pelada, pero ellos ya estaban abajo, ya no habían subido. Entonces yo bajé. Bueno, entonces no le tomamos como importancia a eso porque era algo como ilógico. Y me dirigí a la casa que quedaba como una cuadra. Me quedé pensativo y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí adentro? Cuando yo llegué, mi primo estaba parado en la puerta. Y esa casa tenía el garaje, tenía unas ventanas, pero las ventanas no eran como que se podía ver lo que usted veía para afuera, sino que se reflejaba lo de adentro, eran como tipo, ¿cómo lo puedo decir? Como un espejo, así solo se veía lo que había adentro. Y yo llego y estaba mi primo parado ahí en la puerta esperándome. Yo le digo, mano, ¿qué pasó? ¿Y eso que me está esperando? Y me va mirando y me dice a los ojos, mi primo tiene 19 años, me dijo, me espantaron. Y yo, mano, ¿cómo así que lo espantaron? Y yo decía, este marica me está tomando el pelo, a mí también me acabaron de espantar hace nada. Cuando yo llegué y le pregunté, y yo le dije, ¿y eso qué pasó? ¿Qué? Digo, no, yo bajé al primer piso a tomar agua. Yo bajé al primer piso a tomar agua y tomé agua, saqué el vaso. Y cuando miré en el espejo, pues cuando miré hacia la ventana, había alguien parado atrás mío. Había alguien parado atrás mío. Y, y me dijo eso y yo dije, eso es mentira. Y él estaba hasta sudando y estaba temblando y me dijo, había alguien parado atrás mío, era un pelado. Y yo le dije, más o menos de qué edad. Me dijo, no sé de qué edad. Y yo le dije, descríbamelo más o menos. Pues me lo describió y en el momento que él me lo describió eran las características de la forma del pelo, la estatura, las características de mi mejor amigo pero yo en el momento no le presté como atención, yo dije es algo normal y eran las características de mi mejor amigo tal cual como él me dijo, la forma del pelo y todo, la estatura y me lo describió y yo pensé como un espanto normal. Cuando yo subí a mi pieza, dejé las cosas y él subió y se acostó en la pieza de él. Cuando él se acostó en la pieza de él, yo ya bajé otra vez y me quedé en el primer piso. En el momento que yo prendo el celular, me meto una publicación me meto a ver estados. Y entre esos estados yo veo una foto de mi mejor amigo junto a su novia. Y la había subido una pelada, una amiga que yo tenía agregada. Y yo no sé por qué leí en la publicación, te voy a extrañar mucho. Y yo pensé que era que solo le había pasado algo a la novia de él. Y entonces yo, en cuanto supe eso, yo lo único que hice fue cogí el celular y le mandé un mensaje a mi mejor amigo y yo le escribí, oh hermano, que le escribió hermano. Y le hice una llamada perdida porque le iba a preguntar qué le pasó a la novia de él. En el momento que yo le hice esa llamada y no contestó, me volví al WhatsApp. Volví a mirar la publicación y en la publicación no decía te voy a extrañar mucho, decía los voy a extrañar mucho. Bueno, cuando yo empecé y seguí viendo más estados, yo lo que vi fue
fotos de él, fotos de él diciendo que lo iban a extrañar mucho con el símbolo de luto. Y yo dije, y yo le escribí a un amigo que mantenía con él que se llama Mateo. Yo le escribí, él incluso lo puede decir y todo. Yo le escribí, oh hermano, ¿qué le pasó a Vanegas? ¿Qué le pasó? Y como en esos tiempos estaba como de moda el que hacían un TikTok mostrando una foto subiendo una foto al estado de una persona con el símbolo de luto y subían a la persona al estado de eso y gente le iba a escribir a esa persona, ¿sí me entienden? Entonces yo dije, eso es una broma, pues como un tipo de broma así. Y yo le escribí a Mateo y cuando Mateo me dijo, mano, se mató. Yo le digo, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo? Yo creo que incluso yo lo llamé a él y él me contó por llamado, por chat, yo no me acuerdo bien, creo que fue por llamada. Y él me dijo, ah, lo atropellaron en la variante y eso. Yo en ese momento lo único que hice fue, yo le dije, ah, ¿cómo así, mano? Qué cagada y eso, ¿por qué? Y me explicó que él se cruzó por debajo del puente y lo atropelló una moto a él y a la novia. Y en ese momento no sabía si llorar, no sabía qué pensar, solo me quedé en trance, me quedé mirando al piso, solo apagué el celular y lo hice a un lado y me empecé a rascar la cabeza, me empecé a rascar la cabeza pensando como que esto no puede estar pasando, eso tiene que ser mentira, eso es un sueño, o sea, ¿cómo le va a pasar eso a él cuando él y yo estábamos hablando y hablamos el día anterior y nosotros estábamos hablando lo más de normal, lo más de tranquilos y estábamos hablando de sobre las metas, de que cuando yo volviera acá a Medellín y nos meteríamos al gimnasio y nos íbamos a empezar a poner mamados y todo eso. Y por eso es que yo me da como tristeza fallar así sea un solo día en el gimnasio, porque es una promesa que yo le dije a él que nos íbamos a poner mamados y ahorita que él no está me toca seguirle a mí solo porque no es como algo que yo diga como no, yo se lo prometí, se lo tengo que cumplir y le prometí a él muchas cosas, ejemplo que íbamos a tener plata, una promesa, sí, y no fue como que solo lo dijimos, sino que nos prometimos que íbamos a ponernos así mamados. Y ahorita me tocó pues solo porque él no está y por eso es que me da como cosa fallar algún día en el gimnasio y eso. Y él y yo estuvimos hablando y él me había dicho muchas veces que cuando yo iba a volver a Bucaramanga, que cuando yo iba a volver de Bucaramanga para que saliéramos, él me decía, yo quiero salir con usted, quiero volver a parchear con usted porque desde que salimos del colegio no hemos vuelto a salir ni nada. Él me dijo, yo quiero salir con usted, para así sea, sentarnos por ahí, hablar y sí, él lo que quería era como, incluso me decía, él me decía tanto que me extrañaba, weón, y que me quería dar un abrazo, un apretón de manos. Y sí me decía eso. Y él me decía, y no sé por qué siento como que él se estaba despidiendo y se quería despedir de mí desde un principio. O sea, me decía como que quería darme un abrazo y, y que me extrañaba mucho. Y yo le decía, ah, mano, yo lo tomaba como un chiste. Yo le decía, ah, mano, deje la bobada, hombre, que no somos cacorros. Yo le decía así, pero ¿quién diría que en esos momentos, en los días, sí, me estaba dando un adiós y ahora lo que yo tomaba como bobada de que él me decía que me quería dar un abrazo y un apretón de manos, parce, Duro. es algo que ahora el que quiere ese abrazo y ese apretón de manos soy yo. Es como ese humano que se cambiaron los roles de que ahora el que busca como quererlo volver a ver una última vez soy yo, pero no puedo ni siquiera devolver el tiempo y me gustaría para haberle dado el apretón de manos y el abrazo. Y en ese momento yo soy como el que lo necesita de parte de él. Pero no se puede volver el tiempo atrás.
Entonces solo les digo que valoren a las personas en cuanto las tengan y no se burlen si una persona, un amigo les dice que les quiere dar un abrazo, désenlo porque ustedes no saben si es la última vez que ustedes puedan volver al menos a escuchar la voz de esa persona refiriéndose hacia usted. Entonces no es algo de los que ustedes se deban como tomárselo como un chiste, es más que lo valoren y puede ser la última vez que sí, hay que valorar como esos momentos y puede ser hasta la última vez de que usted pueda llegar a ver a esa persona o pueda saber de esa persona, usted no sabe. Por eso es que a mí me preocupa tanto el morir siendo una persona que casi no, que quedó mal con muchas personas. Yo a una persona que le fallo, que siento que voy mal con esa persona, le pido perdón si yo no haya hecho nada, porque yo no sé en el momento de mañana qué me pueda pasar. O incluso ahorita mismo, ahorita puede que de camino a la casa me pueda pasar algo, no sé si pueda llegar a casa ahorita. Y entonces sí, es como, por ejemplo, siempre busco como estar bien con las personas, porque la verdad yo no le tengo miedo a morir, yo le tengo miedo a ser olvidado por una persona, entonces no quiero eso, entonces quiero ser una persona que al menos si voy a morir, los recuerdos que queden míos, que no sean malos y sean unos recuerdos que al menos fueron buenos y que al menos quede en paz con una persona, es lo único como lo que me interesa, es que me vea la persona y saber que ayudé a cambiar a mucha gente. Y es como con lo que hago yo en el contenido del gimnasio, motivar a la gente a que cambie, ayudar a la gente a que cambie de mentalidad, a que luches por sus sueños, porque yo no sé en el día de mañana qué me pueda pasar y me gustaría saber que si muero, al menos ayudé a mucha gente a cambiar. O al menos hice que mucha gente arreglara los problemas por los que yo también ya pasé. Y les recomiendo eso de que a una persona no le nieguen nunca un abrazo, ni siquiera un apretón de manos, porque puede ser la última vez que usted llegue a ver a esa persona en su vida. Y sí, solo es como, les recomiendo eso, ni cambien de su entorno y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado y sí, lo de la historia paranormal era como eso y yo no sabía en ese momento y lo que me dio a entender cuando supe la noticia era que no me estaban espantando, sino que se estaban despidiendo de mí. Se estaba despidiendo de mí. Y eso no es lo más raro porque yo después de eso me empezaron como a suceder cosas muy parecidas, de que se me venían recuerdos a la mente de él y por ejemplo así se movían un plato y volví a escuchar los pasos, más de una vez volví a escuchar esos pasos. Y yo dije que llegó el punto en el que yo pensé que él me estaba queriendo dar un mensaje, intentando protegerme de algo que yo estaba fallando. Entonces, sí, era como eso y bueno, hasta acá queda el video de hoy, espero lo disfruten y ya saben, compartan, denle like, apoyen, comenten lo que piensan, denme más ideas de hacer más videos sobre qué les gustaría que esté hablando, sobre qué problemas esté pasando ustedes y si ustedes quieren cambiar o de vida, de entorno, quieren mejorar sus hábitos, si quieren compartir alguna historia que no puedan narrarla ustedes, me pueden decir, yo la narro en nombre de ustedes también, de sea paranormal o sea una historia triste, desamor, amor, lo que sea que haya pasado, lo que pase con sus vidas. Y me lo pueden comentar al privado, me pueden escribir si quieren cambiar, si se quieren meter al gimnasio, yo los puedo ayudar también, los puedo ayudar a cambiar sus hábitos, los puedo aconsejar de muchas cosas por las cuales yo ya pasé, por las cuales sé cómo salir, porque a mis 16 años yo ya he pasado por muchas cosas, he pasado por depresión, por soledad, incluso llegué a tener una vez que al borde de la esquizofrenia, que es algo raro y que la gente no me lo va a creer, pero yo llegué incluso a tener síntomas bastantes de esquizofrenia en el que yo veía hacia una pared y yo veía caras, veía ojos observándome, yo me estaba volviendo loco y pasé por muchas cosas. Si quieren cambiar su entorno, si quieren cambiar la gente con la que se rodea, me pueden hablar. El hecho es que ustedes lo hagan y ustedes tengan esas ganas de cambiar, se puedan expresar, es rodearse con gente que usted no le pida consejos a una persona que no ha pasado por lo que usted está pasando, o no le pida consejos a una persona que no esté
punto en donde usted quiere estar. ¿Sí me entiende? Porque esa persona simplemente no va a saber cómo responderles. Si quieren cambiar de su entorno, si quieren cambiar de amigos, si quieren cambiar su vida, si quieren salir de muchas cosas y si quieren hasta meterse en el gimnasio, meterse en algún deporte, me pueden hablar, yo los puedo ayudar con eso también, porque pues también en el gimnasio he construido mi cuerpo y he tenido buenos cambios, entonces los podría ayudar con eso y ya saben, valoren a las personas que tienen al lado de ustedes, no se sabe cuándo puede ser la última vez que los puedan abrazar, los puedan al menos tocar o puedan al menos verlos, puede ser la última vez, entonces se deben valorar esos pequeños momentos que usted dice que no son como tan interesantes, que puede tomar como un chiste, que no es algo necesario, es algo que usted después el día de mañana se puede arrepentir. Si usted tiene, por ejemplo, problemas con su novia, con su esposa, con unos amigos, con unas amigas, al menos pídale perdón, no es tan difícil decir la palabra perdón que puede ayudar a cambiar muchos pensamientos en una persona. No es tan difícil decir perdón, que en el momento del día de mañana usted se puede arrepentir, porque usted no sabe el día de mañana que pueda morir y no se puede haber disculpado con esa persona y siento que no es solo a mí que no me gustaría quedar así, ustedes pueden pedirle perdón a su pareja, a su mamá y a mucha gente que ustedes quieran tener al lado en su entorno y que ustedes les hayan fallado, así sea una persona que usted ni conoce y usted le falló a esa persona, le faltó el respeto, es importante que le pida perdón. Julio, ¿usted tiene algo por decir? Parce, no, ya por el momento nada. Sí, sí, Listo, entonces hasta aquí queda el video de hoy, ya saben, compartan, denle like, pueden dar historias al privado que no sepan cómo contar, las podemos narrar aquí también, pueden darme ideas sobre videos, sobre qué videos hacer, sobre qué cosas. Y bueno, hasta acá queda el video de hoy. Se cuidan máquina, los quiero, ya saben. Valoren esos pequeños momentos que tengan. Juiciosos, cambien su entorno, tengan buenos hábitos, no fallen. Confío en ustedes de que van a lograr el éxito. Y en algún momento nos veremos así sea montado en un Lamborghini. Se cuidan máquinas.